Transitando por la Ruta 5 Sur, a la altura de Collipulli, aparece un cruce que lleva hasta la ciudad de Angol, que se encuentra en camino a cumplir sus 500 años de existencia, siendo la capital de la provincia de Malleco. Conocida por la belleza de sus plazas, su clima caluroso y la abundancia y calidad de sus frutas, los angolinos pasan su día a día con el paisaje de los volcanes de la cordillera de los Andes como lejano fondo, teniendo los más cercanos a más de 100 kilómetros de distancia. Pero esto no siempre fue así. En otras eras geológicas, los valles de Angol y Purén no estaban flanqueados por la cordillera de Nahuelbuta y casi todo era parte de un llano que daba directamente al Océano Pacífico. Posteriormente, la cordillera de Nahuelbuta se erguía como el principal centro volcánico de nuestra región y la de los Andes no existía, además que el paisaje era muy diferente al que conocemos en la actualidad. Conversamos con el joven licenciado en Geología de la Universidad Católica de Temuco, Diego Castro, oriundo de la comuna de Purén, quien se ha dedicado a estudiar por iniciativa propia gran parte de la morfología de estas áreas de Malleco. Parte primero con un basamento metamórfico. Lo que pasa es que antes no había subducción, se retomó en algún momento la subducción y empezó más o menos como hace unos 1.000 o 2.000 millones de años, empezó la subducción y se generó esta roca metamórfica. Entonces, esa es la primera roca que nosotros encontramos por ahí como la base de roca metamórfica. Luego vino el periodo del Jurásico, Cretácico, y ahí ya empezó a alzarse la cordillera con rocas volcánicas. Entonces ahí ya tomó esa forma con montaña, toda la zona de Purén, de Angol, parte de Cañete también, que incluso toma una parte del Parque Nacional el Nahuelbuta. Entonces está ese basamento, luego arriba rocas volcánicas, y ya después con los años empezaron las erosiones de esta roca. Entonces ahí tenemos ya sedimentos fluviales, sedimentos coluviales, que son los que se dan por tema de la gravedad, que las rocas se erosionan y van cayendo, y por eso nos ve de repente rocas gigantes, así como sueltas, y eso después de depósito ya quedaron encima. Entonces, como en general, esa es como la formación de la cordillera, y es lo que vemos hoy. Que la cordillera de la costa va desde Antofagasta hasta Chiloé, la cordillera de la costa. Y esa cordillera se formó porque antes había un alto ángulo de subducción, y por eso nosotros tenemos muy pegado, por eso se llama cordillera de la costa, porque está muy pegado a la costa, en este caso de Chile. Entonces, dado este alto ángulo, quedó muy cercano a la costa. Y luego, eso fue entre el Jurásico, el Cretácico, esos alrededor de 100 a 66 millones de años. ¿Qué pasó? Entonces se comenzó a alzar esto, hubieron volcanes, y hasta el día de hoy se encuentra evidencia, lo mismo la Piedra del Águila, que es una roca magmática, una roca volcánica, y eso es a ciencia cierta que hubo volcanes en esa zona. Entonces ya esa cambió el ángulo de subducción y se comenzó a mover hacia el este y a lo que hoy tenemos, que es la cordillera de los Andes. Los movimientos tectónicos provocaron que muy posteriormente apareciera la cordillera de los Andes y el vulcanismo se trasladara para aquella, pero en el intertanto, algunos de estos centros volcánicos aparecieron en lo que hoy son los valles de la depresión intermedia, como es el caso del ubicado entre Angol y Collipulli, frente a Cancura, cuyos cerros hasta hace pocos años eran de roca notoriamente de color negro, especialmente frente al sector conocido como el Puente Colgante, y que hoy ya se encuentran con mayor cobertura de vegetación. Castro explica que a fines del siglo XX, algunos profesionales del área de la geología dieron cuenta, a través de los primeros estudios, respecto a la existencia de centros volcánicos oligomiocénicos muy cerca de la actual zona urbana. En este movimiento que tuvo la cordillera ya del Cretácico, 66 millones de años,
luego se empezó a mover y alrededor de los 28 a 20 millones de años, que es entre Oligoceno y Mioceno, nosotros dentro de la depresión central, dado este movimiento hacia el este de la cordillera o de la cadena volcánica, nosotros encontramos remanentes de estos volcanes. Entonces nosotros sí, en la depresión central, aunque no haya forma de volcanes, aunque no tengamos un volcán, por ejemplo, en la zona central, como Temuco, Angol, Coyipulli, nosotros sí tenemos evidencia de que hubo erupciones y que hubo cordones volcánicos. Precisamente, los cerros que hoy son visibles hacia el norte de la ruta entre Angol y Coyipulli, especialmente vistos desde el sector de Cancura y Santa Elena, fueron la lava que emergió producto de erupciones volcánicas ocurridas hace cerca de 20 millones de años y la era conocida como el Mioceno. Eso sí, la cantidad de lava expulsada y los tiempos de erupción no fue tan enorme como la de los grandes volcanes de la actual cordillera de los Andes, y por tanto no poseen conos que sean fáciles de distinguir. Generalmente sucede porque no tuvieron, por el tiempo acotado de formación que tuvieron, no tuvieron la capacidad, en este caso, de formar conos o calderas como nosotros lo podemos ver en la cordillera de los Andes. Más que nada eso. Y por su antigüedad, porque si nosotros nos podemos pensar, en geología siempre se ven en millones de años. Los volcanes que nosotros vemos acá en la cordillera de la costa no tienen millones de años, o sea, en la cordillera de los Andes no tienen millones de años, tienen miles de años. Entonces, en esos miles de años, la meteorización o la erosión, que se vayan achicando, que vayan generándose pequeñas rocas, que eso ya después van a los ríos, a los lagos. No lo vemos en la cordillera principal, en este caso de los Andes, porque son muy jóvenes, en escala geológica siempre hablando, porque en escala humana son muy antiguos. Entonces, por eso nosotros también podemos encontrar en la cordillera de la costa que son montañas más bajas que lo que nosotros encontramos en la cordillera de los Andes. Entonces, esa misma situación está propiciada que nosotros, más que nada, nos encontremos cerros islas, que se llama en geología, que son afloramientos que están muy fragmentados, que nosotros podemos encontrar aquí uno y podemos encontrar a 5 kilómetros el mismo afloramiento, pero entre medio de eso no encontramos ese afloramiento. Encontramos otros sedimentos más recientes, que son cuaternarios, que pueden ser sedimentos fluviales, sedimentos, como yo decía antes, de coluviales, aluviales. Entonces, por eso nosotros, en ese caso, los encontramos más de forma fragmentada, que no como una formación volcánica que vemos en las otras cordilleras. Podemos decir entonces que esos volcanes o esas lavas de Angol serían más antiguas que los actuales volcanes que nosotros vemos como el Copahue, el Yaima. Claro, sí, como lo mismo que decía yo por las escalas, estos volcanes tienen miles de años, el otro ya estamos hablando de por ejemplo, de específicamente estas lavas de 20 a 27 millones de años. Entonces, ese es demasiado tiempo y eso influye a que hoy no nos encontremos una cadena volcánica como tal o como nosotros nos imaginamos que se ve un volcán. Para Diego Castro, la existencia de volcanes en otras eras, más que provocar que estas zonas como Angol se transformaran en un desierto, curiosamente habrían aportado a enriquecer la tierra con diversos minerales, que terminaron finalmente impactando positivamente tanto para el crecimiento de la vegetación como también para la agricultura, de la que hoy se benefician muchos habitantes de esta zona de Mayeco. Lo que pasa generalmente cuando nosotros tenemos ambientes volcánicos, los ambientes volcánicos a lo que uno no esperaría pensar es que ayudan mucho a lo que es por ejemplo, la flora, porque por los minerales que traen estos volcanes, que generalmente los terrenos que son, o los suelos que son de origen volcánico, que en este caso los principales que tenemos son los andisoles, que son suelos que son generados por rocas volcánicas de miles de años, que se van trabajando, que se van moviendo, transportados, y eso tienen una alta fertilidad en los suelos. Así que sí, en esa zona, uno al pensar en ambiente volcánico, en lava que quema todo, en ese sector, sí uno esperaría haber encontrado flora, y en este caso más con los aportes que da
a la fertilidad un volcán o un ambiente volcán. Podría tener que ver entonces que la zona de Angol es famosa por los tomates, hoy en día por los espárragos y un montón de la cereza, que tiene mucha agricultura, toda esa zona. Podría ser entonces Sí. que también el suelo tiene ese componente que alguna vez existieron volcanes. Sí, como por ejemplo, yo lo estudié hace un tiempo y en la zona de Vilcún, que ya eso está muy cercano al Yaima, por lo mismo, ese tiene principalmente suelos andisoles y esos suelos han contribuido mucho a la fertilidad, a que sea muy propicia para la agricultura. Por eso, en general, las comunas de acá de la región de la Araucanía, sobre todo en la parte de la depresión central, uno puede ver en la zona de Coyipulli, Angol, Renaico, mucha agricultura, porque los suelos así lo propician para que sean fértiles y para que sea productivo. Respecto a cómo era el paisaje en otras eras geológicas en el Valle del Mayeco y los aledaños, este joven profesional explica que hubo, por ejemplo, algunos lagos, pero nunca fueron de gran envergadura. Esa zona no se destaca tanto por el ambiente lacustre, que en este caso el ambiente lacustre sedimentario, sino que más se destaca por el ambiente fluviales y por ambientes aluviales, que los ambientes aluviales son aquellos que bajan desde la cordillera con la acción del agua y se asientan, por ejemplo, en las llanuras de inundación, que son, en este caso, la depresión central. Angol, en este caso, representaría la llanura de inundación, que tenemos la cordillera y luego viene la planicie. Entonces, en ese paso de la roca acá se generan los ambientes aluviales. Entonces, sí tenemos alguna evidencia de que hubieron lagos en ese sector, pero no son tan predominantes en esa zona en específico. ¿Y en la otra zona de Mayeco, como para Purén, es igual? Sí, ahí en la zona de Purén domina, claro, este ambiente fluvial y más que nada aluvial, como Purén está a los pies de la cordillera de Nahuelbuta, entonces ahí todos esos sedimentos que bajan y por la acción principalmente del agua quedan ahí en esa zona. Como ya Purén es plano, entonces ahí como que se forma esa transición cordillera Valle Central. Estudios realizados en las últimas décadas han dado cuenta que varios centros eruptivos, como el de Angol y Coyipulli, se repitieron en otras áreas de la depresión intermedia, como por ejemplo Lautaro y Temuco, lo que demuestra que nuestro país ha sufrido drásticos cambios a lo largo de millones de años y el paisaje y el clima no han sido los mismos durante todo el tiempo.